Bueno, a modo de usar una pizarra, digamos, vamos a empezar la clase 2. Primero voy a hacer una pequeña recapitulación que ya he escrito aquí, solo para acordarnos de qué es lo que hemos hecho la clase pasada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estábamos queriendo hacer nosotros? Lo primero era querer embeber una dos esfera en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos agarrado, hemos definido entonces una ecuación paramétrica para nuestra dos esfera de radio A, ¿no? Hemos derivado, entonces teníamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a al cuadrado, ¿no? Así hemos encontrado entonces un elemento de línea que es justamente este que está aquí. A ver, voy a agarrar un puntero láser. Es este que está aquí, ¿verdad? Y luego hemos podido escalar nuestra coordenada radial de esta forma aquí, donde estamos permitiendo que nuestro radio, nuestro factor de escala, pueda no ser real, ¿no? O sea, que el cuadrado de él sea un número complejo, tal vez, ¿no? Bueno, de esta forma entonces podemos, de nuevo volviendo a nuestras coordenadas que estaban adaptadas, ¿no? Son unas coordenadas circulares, escribir nuestro elemento en línea para nuestra dos esfera como este factor de escala al cuadrado, veces este dr, de ', vez ya no es el r' porque hemos reescalado nuestra coordenada radial, dividido 1 menos k sobre k veces r cuadrado, ¿no? Donde el k, al final de cuentas, es, si quieren, el módulo del valor que va a tener nuestro factor de escala, ¿no? Es decir, puede ser 1, menos 1 o 0, dependiendo si nosotros estamos hablando de un espacio plano, de una esfera o de una pseudoesfera, que en realidad nos va a definir un hiperboloide, ¿no? O sea, tenemos un espacio hiperbólico aquí, ¿ya? Bueno, la otra cosa que se puede hacer directamente, entonces, es considerar el caso de una tres esfera, ¿no ve? Embebida en un espacio tetradimensional de 4 dimensiones, ¿no? Entonces, a ver, aquí, eh, cómo se procedería? O sea, ya hemos hecho las cuentas un poco detalladas, digamos, de esto y demás. Entonces, ¿cómo se procedería para hacer el elemento en línea o para encontrar el elemento en línea de una esfera, de una tres esfera en un espacio, embebido en un espacio cuadridimensional o tetradimensional? ¿Qué dicen, chicos? Sí, sí que responden. Aquí ya de esos deben saber hasta mejor que yo. ¿Qué dicen? Así, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? En el caso de la dos esfera teníamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, ¿no? Ese es nuestro espacio tridimensional. Ahora, nuestro espacio cuadridimensional, ¿cómo será? El espacio en el que queremos embeber nuestra tres esfera. ¿Cuál será la cuarta dimensión? Aquí estoy hablando de una cosa totalmente espacial, ¿ya? Entonces, mi cuarta dimensión será también un espacio, ¿no ve? Entonces tendré, digamos, un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más, qué sé yo, omega cuadrado o w cuadrado igual a cuadrado, ¿no ve? Después derivo, hago las diferenciales, hago exactamente lo mismo y después adapto todo a coordenadas esféricas, de esta vez, ¿no ve? Y voy a encontrar este elemento en línea, de nuevo reescalando mi coordenada radial de esta forma, y ahí medio que acabó el problema, ¿no? De nuevo, entonces aquí, ahora sí estamos hablando de planos, de esferas y de hiperboloides, ¿no ve? Muy bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de esto? Podemos tratar de encontrar una nueva coordenada de tal forma que esta métrica se parezca mucho con la métrica que tenemos usualmente eh, para un elemento línea en coordenadas esféricas, ¿no? Es decir, para hacer k igual a 0, ¿no? Entonces podemos, si quieren, reescalar nuevamente nuestra coordenada radial, de forma que podamos escribir nuestra métrica, de esta vez de una tres esfera, ¿no? Como a cuadrado veces d veces algo, d de algo al cuadrado, más algo al cuadrado veces el elemento de d o teta cuadrado, más seno cuadrado de teta, d phi al cuadrado, ¿no? O sea, esta parte de aquí, solo por simplicidad, lo voy a llamar de omega cuadrado, ¿ya? Que es el elemento de ángulo sólido para la esfera, ¿no? En 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, podemos también
Voy a usar otra pizarra aquí. Encontrar otra coordenada que lo voy a llamar chi, ¿no? Tal que el dl3d al cuadrado sea el a al cuadrado de chi al cuadrado más chi al cuadrado de omega al cuadrado, ¿no? Entonces, acordémonos cómo era nuestro elemento en las coordenadas usuales. Teníamos un a al cuadrado, un dr al cuadrado, 1 menos k r al cuadrado más l al cuadrado de omega al cuadrado, ¿no ven? Entonces, la transformación directamente, ¿no? Comparando elemento con elemento y demás, diré que el d chi tiene que ser dr dividido 1 menos raíz de 1 menos kr al cuadrado, ¿no ven? Entonces, para encontrar el chi, tengo que integrar esta ecuación, ¿no? Directamente. Y esta integral va a depender del signo que tenga el k, o sea, si es 1, si es menos 1, si es 0, ¿no ven? Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar k igual a 0, entonces tengo directamente que d chi es igual a dr, o sea, que chi es igual a r, ¿no? Ahora, para k igual a 1, voy a tener que d chi es dr 1 menos, k, menos r al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, si quieren? ¿Se acuerdan? Sí, me voy a escribir como arcoseno, pero ya. Arcoseno de r, ¿ya? Y finalmente, lo mismo si le cambio el signo, ahí tengo una geometría hiperbólica, ¿no? Entonces tendré el arco seno hiperbólico, ¿ya? Para acá menos 1, entonces tengo de chi r1 más r al cuadrado, entonces el chi es el arco seno hiperbólico de r, ¿no? Entonces, bueno, ya sé quién es el chi. Lo único que me queda es invertir esta relación, ¿no? Porque tengo el r al cuadrado aquí. Y eso es bien fácilmente invertible, ¿no? El arco seno, la inversa del arco seno es el seno. La inversa del arco seno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y aquí tengo una relación lineal también, ¿no ve? Entonces ya tengo que chi es igual a r. Entonces, puedo grabar directamente y decir que mi elemento en línea para la esfera en 3 dimensiones va a ser, ya tengo directamente, ¿no? A partir de la definición del d chi, ¿no? Esa parte que se roja aquí, directamente es d chi cuadrado, ¿no? Entonces tengo una equivalencia. Ahora ya sé cómo invertir la relación entre el chi y el r, entonces ya conozco el r en función de chi. Entonces voy a tener un a al cuadrado de chi al cuadrado más, lo voy a llamar un s con un subíndice k, ¿ya? Que depende de chi al cuadrado veces de omega al cuadrado. Está bien la letra de ese tamaño, ¿no? Sí, ya. Donde este S de K, lo voy a llamar solamente SK, ¿ya? De chi, obviamente después hay que elevar esto al cuadrado, será chi para K igual a 0, el seno de chi para K igual a 1, y el seno hiperbólico de chi para K igual a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, si quieren, una esfera a la cual estoy caracterizando por este factor de escala, ¿no? Que es al final de cuentas ese radio, ¿no ve? Ahora, hablaremos del universo. Lo que estábamos diciendo el otro día era que el universo es homogéneo e isotrópico en grandes escalas, ¿no ve? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se tiene que estar expandiendo
si se está expandiendo, obviamente, que ya sabemos que sí, con la misma tasa de expansión en todas las direcciones espaciales, ¿no? Entonces, ahora hablaremos de qué pasa cuando hablamos de un espacio-tiempo, de esa vez no solamente un espacio, sino un espacio-tiempo que es homogéneo e isotrópico, ¿ya? Dime, Darío. ¿Cuándo la propuesta de algo con respecto a la anterior clase? Sí. Eh, Cuando lo hacíamos a la Newton, digamos, ¿no? Ujú. Tomábamos una masa y esa masa se supone que es portante, ¿verdad? En este caso. Sí. Sí, es una masa pequeña, no es una partícula de prueba, si quieres. Pero la masa MS que le habíamos puesto, M mayúscula, que era rojo. Ah, y a la masa de la shell, ¿no ve? Sí, Sí, ajá, sí. Ya, digamos, puedes considerar una shell que se está expandiendo, ¿no ve? Entonces esa masa es constante. Y entonces la densidad varía con el radio también, ¿no ve? claro, Ajá. Sí, exactamente, exactamente. Sí, la masa es constante, ¿ya? Sí. Pero para ti, si hay preguntas, es mejor si las puedes repetir para que sepan cuál es la pregunta que me emite. Ah, ya, ya, muy bien. Ah, porque no se escucha, ¿no? En fin, bueno, sí. Igual, si los que están en el Meet si tienen preguntas de la anterior clase, adelante. Aquí, obviamente, he cometido un error de taipeo, eso es -1, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, hablaremos ahora del espacio-tiempo en sí, ¿no? Tenemos un espacio que se está expandiendo. La primera alternativa, saber que de hecho es la única, si nuestro espacio se está expandiendo, entonces la única forma que se expanda con la misma tasa en todas las direcciones con el tiempo es hacer que este A dependa del tiempo, ¿ya? Y por otro lado, hay que hablar respecto de qué es lo que significa el tiempo dentro del contexto cosmológico, ¿no? O sea, si han visto relatividad especial y demás, saben que se puede definir un tiempo para cada observador, básicamente, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos decir es, bueno, vamos a parametrizar nuestro tiempo por un tiempo que será el tiempo cosmológico, como hemos hecho la otra clase, ¿no? Donde que nos permita hacer estos foliamientos del espacio-tiempo en superficies, ¿no? En hipersuperficies que son espacios, ¿no? Entonces es justamente lo que estamos usando aquí, ¿no? Nuestras hipersuperficies son hipersuperficies tres dimensionales que son acortes de tiempo constante, ¿no? Entonces ese tiempo cosmológico es el que nos va a servir para poder parametrizar justamente nuestro espacio-tiempo. Muy bien. Entonces, volviendo al contexto cosmológico, digamos, la única forma de introducir expansión preservando la homogeneidad e isotropía es que el A sea un ADT, ¿no ven? Para que el factor de escala evolucione con el tiempo. Entonces, nuestro elemento de línea, de esta vez, un ds al cuadrado, sea simplemente un dt al cuadrado, donde ese t es el tiempo cosmológico que hemos discutido, menos un adt al cuadrado. Ahora, voy a volver a mis coordenadas usuales para poner de manifiesto la dependencia con el k, más un r al cuadrado de omega al cuadrado. Muy bien. Y ahora introduciendo un poquito de notación, porque ahora voy a hablar de ecuaciones de Einstein. Ya sé que Mirko ha hablado, Darío obviamente también ha hablado en su curso de relatividad general, pero creo que no hay mal tercio eventualmente, solo para que sea un poco autocontenido todo este asunto. Voy a decir que esto, entonces, el tensor métrico, ¿no ve? Esas son las formas, ¿no? Las formas de x alfa y de x beta. Muy bien. Y a esta métrica de aquí, le voy a llamar métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson
y Walker, ¿no? Y solo por abreviar es FLRW. Ya voy a decir Friedman, Lemaitre, Robinson Walker, o solamente Friedman y demás. Pero bueno, por razones históricas, esa se la conoce como la contribución de estos cuatro que casi han hecho todos de manera independiente, ¿no? Entonces, una cosa bastante interesante, ¿ya? Entonces, bueno, ahora que tenemos esta métrica, la voy a poner en rojo inclusive porque es impresionantemente importante, ¿no? Para lo que nos compete en cosmología, porque es la métrica del universo en grandes escalas, ¿no? Tenemos entonces que, tenemos que ver qué es lo que pasa con la dinámica de esta métrica, ¿no? O sea, tenemos que ver qué es lo que pasa cuando consideramos que esta métrica es gravitante, ¿no? O sea, que corresponde a un espacio curvo y cómo las partículas se van a mover en ese espacio curvo. O sea, tenemos que ver cómo son las ecuaciones de Einstein, ¿no? Para esa métrica, ¿ya? Entonces, bueno, de nuevo, a manera de, con el riesgo de ser redundante, tenemos, a ver, pondremos así, nos interesa la dinámica dada por este espacio-tiempo. Entonces tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein, ¿correcto? Aquí obviamente me voy a quedar corto, así que ya de una vez añadiré páginas aquí. Mientras voy añadiendo páginas, ¿quiénes de aquí quieren ser relativistas o cosmólogos? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Adriel. Adriel. Muy bien, Adriel. Entonces, lo primero es así, como cualquier físico tiene que saber la ecuación de Schrödinger, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de Einstein? Muy bien. Vamos a decir, entonces tenemos un R mun U menos un medio de G mun U R igual a 8 pi G T mun U, ¿no ven? Eso ha dicho el Darío, eso ha dicho el Mirko, y ahora estoy diciendo yo. Muy bien. Donde quién es quién, la idea es quién en esta vida, ¿no ve? Bueno, eh, voy a agregar un término más, ¿ya? A ver que nos interesa la cosmología. Pero la ecuación de Einstein para la relatividad es esa. Más un lambda G mun U igual a 8G G T mun U, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, ¿quién es quién en la vida? De nuevo, ahí. Este R mun U se llama el tensor de Ricci, ¿no? Este R se llama el escalar de Ricci, que es el escalar construido a partir de la contracción de este tensor de Ricci con la métrica, ¿no? ¿Ya? Pues este lambda se llama la constante cosmológica, por razones históricas. Este G mun U es la métrica, y este T mun U es el tensor de energía-momento, ¿ya? Entonces aquí vamos a llamar las cosas por sus nombres. Tensor de Ricci. Este de aquí es el escalar de Ricci. Este de aquí es constante cosmológica. Y finalmente este individuo de aquí es el tensor de energía-momento. Bueno, entonces, ¿cómo se obtienen cada uno de estos términos de aquí? Ese es el epítome de la relatividad general, digamos, ¿no? El tensor de Ricci como tal no es un tensor que se encuentra, ¿no? O sea, se encuentra a partir de otra cosa, que tiene que ver con la curvatura del espacio en sí mismo, que nos parametriza las componentes que nos van a definir la curvatura del espacio o del espacio-tiempo y demás, que se llama tensor de Riemann, ¿ya? Entonces, voy a llamar alfa mu beta nu
Este de aquí es el tensor de Riemann. Y a partir del mismo, el tensor de Ricci se encuentra haciendo las contracciones del alfa con el beta, ¿ya? Entonces hago, el tensor de Ricci va a ser alfa, mu, alfa, nu, ¿ya? La contracción del primero con el tercer índice, ¿ya? Entonces, el Ricci es definido como la contracción esta de aquí, ¿ya? Y la podemos escribir en términos de las derivadas de la conexión, o sea, de los símbolos de Christoffel en el caso de la relatividad general, y los símbolos de Christoffel en sí mismos, ¿ya? Entonces, tenemos alfa, mu, nu, alfa, menos alfa, mu, alfa, nu, más, voy a quedar corto aquí, a ver, voy a mover esto un poquito, ya, más alfa, beta, mu, nu, alfa, beta, menos beta, alfa, mu alfa, nu beta. Muy bien. Y aquí estoy como, no sé quién dice, tirando factos, ¿no? Pura definición, ¿no? Sin hacer ninguna derivación, es un poco terrible. Entonces este de aquí es la conexión. Y en el caso de la relatividad general, donde decimos que la derivada covariante, ¿ya? Eh, RG, tenemos que la derivada covariante de G mu es una isometría, ¿no? Eso es igual a cero. Entonces este individuo aquí es simétrico, es decir, hay otra parte que es la parte antisimétrica que se llama contorsión, perdón, y son los símbolos de Christoffel, ¿ya? Creo que Christoffel es con dos Fs, ¿ya? Muy bien. Después, este de aquí, el coma, solo por simplificar mi notación, es la derivada, ¿ya? Es la derivada parcial. Entonces aquí tendré la derivada parcial respecto de la coordenada x alfa, ¿no? De el símbolo de Christoffel alfa mu nu, ¿ya? Entonces esto de aquí es la derivada de x alfa de alfa mu nu. O sea, la coma alfa es derivada respecto de alfa, ¿ya? Es una cuestión de notación nada más. Muy bien. Entonces, mi tensor de Ricci está dado justamente en términos de las derivadas del símbolo Christoffel o de la conexión y los términos cruzados de conexión por conexión, ¿ya? Y ahora, ¿qué es la conexión? Solo para terminar de tirar los factos, ¿no? Cuando tenemos una conexión métrica, entonces, esto es alfa delta, digamos, de G, delta, gamma, beta menos G, beta delta gamma más G beta gamma delta, ¿ya? Entonces directamente podemos calcular los elementos de la conexión, ¿no? Haciendo las derivadas. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? De nuevo, ¿no? Los alfas, solo para terminar, los índices griegos, ponemos es un otro color, ¿ya? Para no confundirnos. Índices griegos, o sea, alfa, beta, gamma, mu, nu, qué sé yo, van a ser 0, 1, 2 y 3, ¿no? Donde el 0 es mi componente temporal, 1 es la primera espacial, hace el 3, ¿no? Y los latinos, voy a llamar I, J, K, etcétera, es solamente la parte temporal, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces aquí, este tensor métrico en realidad se puede pensar como una matriz, ¿no? Una matriz que tiene 4 por 4 componentes, o sea, 16 componentes. Después esta matriz de aquí, o sea, el tensor métrico es simétrico para empezar, ¿no?
Entonces, el hecho de que sea simétrico es que los elementos que están fuera de la diagonal hacia arriba y fuera de la diagonal hacia abajo tienen que ser iguales, ¿no? Eso nos va a restringir mucho, mucho. Nosotros tenemos al final, ¿cuántos? 10, ¿no? Sí, 10 elementos aquí. Ya nos hemos librado de 6, ¿no? Bueno, aquí entonces tenemos este símbolo de Christoffel, como estaba diciendo el Mirko el otro día, que sabía en su clase, es, al final de cuentas, se puede pensar como una matriz de vectores, ¿no? O sea, tenemos 4 por 4 por 4 componentes diferentes, ¿no? Esto se puede pensar como un vector y en cada elemento de la matriz tendríamos un vector, ¿ya? Entonces, que es 16 por 4, 64 componentes independientes que en principio hay que calcular y demás. Y eso, sinceramente, es lo más parecido al infierno que uno puede encontrar en la vida, ¿no? O sea, tener que calcular elemento por elemento y demás es un poquito tortuoso, ¿no? No, entonces, digamos, antes de que exista el matemática y demás, que ya tenemos el código que el miércoles ha pasado y demás para calcular estas cosas, uno tenía que valerse mucho de las simetrías que tienen nuestros elementos para poder de canto, si quieren, eliminar un montón de componentes, ¿no? O sea, como les decía, ya de 16 hemos pasado a 10, ¿no? Y bueno, podemos usar las otras simetrías aquí. Si nuestra métrica es independiente del tiempo, entonces las derivadas respecto del tiempo de estas igual serán cero, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Ahora, obviamente, esto es una tortura si hay que hacerlo todos los días, pero se recomienda fuertemente hacerlo por lo menos una vez al año, yo diría. En fin. Bueno, volviendo a la ecuación de Einstein. Entonces ya sabemos calcular, ¿no? Volviendo a la ecuación de Einstein. A veces lo voy a llamar ecuaciones de Einstein, otra vez ecuación de Einstein y demás, que es solo por molestar, pero directamente, ¿no? Una vez que tenemos todo esto con índices, tenemos 10 ecuaciones diferentes aquí, por la simetría del G-MUN, ¿no? Son 10 ecuaciones diferenciales independientes con derivadas parciales, que son lineales, que son no lineales y que están acopladas de paso, ¿no? O sea, igual resolver eso. De hecho, Einstein en la época decía, bueno, la ecuación está ahí, podemos hacer solo límites de campo débil y demás, y él no creía cuando se han encontrado soluciones exactas. En fin, y ahora sabemos encontrar soluciones exactas, ¿no? Bien poquito después de Einstein. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que pasa con toda esta parte de la izquierda, ¿no? Ahora nos va a interesar la parte de la derecha. Les he dicho que esa parte de la derecha es el tensor de energía-momento, ¿no ven? ¿Qué es el tensor de energía-momento? Entonces, voy a hablar eso desde un lenguaje de teoría de campos, ¿ya? El tensor de energía-momento se encuentra a partir de una cierta ley de conservación, ¿no? O sea, ¿alguien se acuerda del teorema de Noether? Que dice que a cada simetría le corresponde una ley de conservación, ¿ya? Entonces, digamos, ¿hay quienes han visto mecánica clásica aquí? Ah, bueno, muy bien, la mayoría han visto mecánica clásica. Entonces, bueno, si yo tengo una lagrangiana, ¿no? Que es independiente del tiempo, entonces, ¿eso qué implica directamente? Que ¿quién se conserva? La energía, ¿no? Si tengo invariancia bajo traslaciones temporales en mi lagrangiana, eso implica la conservación de la energía. Ahora, si tengo invariancia bajo traslaciones espaciales, entonces hago x a x más delta de x, digamos, y mi lagrangiana es invariante todavía, eso implica la conservación del momento lineal, ¿no? Tengo invariancia bajo rotaciones de ángulos, eso implica la conservación del momento angular, ya. Bueno, entonces, directamente, ¿no? Ahora estamos hablando de espacio-tiempo, aplicamos el teorema de Noether a una lagrangiana arbitraria y decimos, bueno, vamos a hablar de invariancia, de esta vez ya no bajo traslaciones espaciales o traslaciones temporales, sino bajo traslaciones en el espacio-tiempo, ¿no? O sea, hago una traslación en el tiempo y una traslación en el espacio al mismo tiempo, y hemos dicho, las temporales implican conservación de la energía, las espaciales, conservación del momento. Entonces, las espaciotemporales implican conservación de la energía y del momento. O
sea, de esta vez voy a hablar de un tetravector que va a ser energía en su componente cero, y en las componentes espaciales va a ser el momento, ¿ya? A partir de eso puedo construir este tensor de energía-momento. Sucede que el mismo tiene que necesariamente ser simétrico y sigue una ley de conservación del flujo. Dime. Ujú. Pero, o sea, no implica necesariamente. ¿Por qué? Si no tienes términos disipativos, los términos disipativos dependen del tiempo, ¿no? Pero debe haber disipación, entonces. No, si es independiente del tiempo, es un teorema este, ¿no? Si encuentras una falla del teorema, el teorema deja de valer, básicamente es eso. Lo podemos hablar un poco más a detalle después, ¿ya? Que igual, no, igual es mejor hablar con las fórmulas a mano, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito más a detalle después, ¿ya? Pero bueno, les decía, y tal vez yendo un poquito a lo que, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Eiko, a lo que decía Eiko, ¿ya? Esas leyes de conservación implican la conservación de un flujo, al final de cuentas, ¿no ve? O sea, de la misma forma en que la carga eléctrica es conservada. No sé si se acuerdan de la ley de conservación de la carga eléctrica, tenemos el divergente de J, ¿no ve? Más la derivada temporal de rho respecto de rho, ¿no ve? Eso es lo que se tiene que conservar, ¿ya? Eso implica, es un flujo de energía, si se quiere que se conserve, ¿no? La energía que está saliendo, hablando en el lenguaje de teoría de campos, ¿no? Que está saliendo una superficie, tiene que compensar, o sea, ese flujo que está saliendo tiene que compensar con la variación temporal, ¿no? Cosas por el estilo, ¿ya? Bueno, sucede que en muchos casos, incluso cuando hablamos de la electrodinámica usual, este T mu que se encuentra no es simétrico y hay que simetrizarlo necesariamente, ¿ya? Ahora, eh, vamos a hacer la formulación relativista a la relatividad general de este asunto, que implica, entonces, bueno, vamos a encontrar el tensor de energía-momento directamente a partir de la conservación de esta parte de la izquierda, ¿ya? Ahora, ¿quién es nuestro campo dinámico? A ver, ¿cómo se encuentran las ecuaciones de campo para un campo arbitrario, digamos, ¿no? Qué sé yo, si yo tengo la electrodinámica, han visto el curso de campos de Gabriel, ¿sí? Ya. Bueno, sí, sí, ya, de nuevo voy a dar algunas cosas por descontado, ¿sí? Entonces, bueno, las ecuaciones de campo se encuentran haciendo las variaciones de nuestra lagrangiana respecto del campo dinámico asociado, ¿ya? O sea, si tengo el electromagnetismo, mi campo dinámico va a ser el campo de calibre, ¿no? El AMU, ¿ya? El potencial, si quiere. Ahora, en la relatividad general, mi presupuesto, si quieren, o mi hipótesis de trabajo es que el espacio es el campo dinámico, el espacio-tiempo es el campo dinámico, ¿no ve? Entonces tengo que variar todas mis cantidades respecto del espacio-tiempo, ¿ya? Pues, y entonces tengo que variar todo respecto de la métrica, ¿no? La métrica es la que me determina el espacio-tiempo. Y entonces se puede probar directamente que la variación, si nosotros, ¿qué tenemos, si quieren? La relatividad general, voy a poner esto ahí, así. PRG se obtiene a partir de decir que la acción, lo voy a llamar EH, que es Einstein-Hilbert, va a ser la integral de menos GR, es un de 4X, ¿no? Entonces tengo que variar esto respecto de G 1 y encuentro las ecuaciones de Einstein, ¿ya? Entonces, ahora, si varío una materia, ¿no? Entonces, si tenemos, entonces una acción, que será entonces
para preservar los volúmenes, voy a tener el determinante de la métrica ahí, que es la raíz de menos el determinante aquí, ¿no? Tendré R, que es el escalar de Ricci, que tengo que variar respecto a la métrica, eso nos da las ecuaciones de Einstein, más una lagrangiana, que voy a llamar lagrangiana de materia, ¿ya? Ahora, tendré dos conjuntos de ecuaciones aquí, en principio, ¿no? Una que sigue, tengo dos conjuntos de ecuaciones. Una que sigue de la variación de mi acción respecto del G mu nu igual a 0, y otra que sigue, perdón, del R más L, ¿no? Y lo voy a llamar esto con un phi, así, ¿ya? La energía de materia va a depender de otro campo que voy a llamar campo dinámico, que voy a llamar phi, ¿ya? Entonces, si varío todo respecto a la métrica, que es mi campo dinámico para la gravitación, tendré mis ecuaciones de Einstein, donde la parte que va a depender de la materia va a ir de este otro lado, ¿ya? Y si varío mi acción respecto del campo dinámico que va a determinar a mi contenido de materia, tendré las ecuaciones de la materia aparte, ¿no? Entonces, si digamos yo quiero estudiar cómo es la gravitación con carga eléctrica o acoplada al electromagnetismo, tendré por un lado las ecuaciones de Einstein con el tensor de energía-momento del campo electromagnético aquí, y por otro lado las ecuaciones de Maxwell, pero de esta vez solamente reemplazo las derivadas simples que aparecen por derivadas covariantes, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a decir de esta forma que el tensor de energía-momento se va a obtener como 2 sobre la raíz de menos el determinante de la métrica, la variación del producto de la raíz del determinante de la métrica por la lagrangiana respecto de G mu nu, ¿ya? Ahora, esto obviamente la variación, si quieren, las variaciones, si quieren, son una generalización para funcionales, ¿no? De las derivadas parciales que tenemos, ¿no? Entonces, puedo escribir esto como dos términos separados, ¿no? La variación del producto es el uno veces la variación más el otro veces la variación del primero, ¿no? Lo mismo que pasa con la regla del producto en la derivada parcial, ¿ya? Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a tener 2 veces la variación de L respecto de G mu nu más 2L la variación dividido la raíz del determinante de la métrica por la variación de menos el determinante de la métrica de G mu nu. Ahora hay que hacer la variación de ese determinante de la métrica, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? El determinante de la métrica es el determinante de una matriz, si quieren, ¿no? Entonces podemos, como no me acuerdo nunca cómo se llama esa identidad, ¿no? Para una matriz cualquiera que se sigue, que como es la traza del logaritmo de la matriz es igual, no, mentira, ¿no? La fórmula de Jacobi, ¿no? Que la fórmula de Jacobi igual es para los conmutadores y demás, ¿no? La identidad de Jacobi. La identidad de Jacobi, ya. Que sí, que la traza del logaritmo es el determinante del logaritmo, ¿no? Pero la traza del logaritmo de una matriz es el logaritmo del determinante de la matriz. Y eso sigue de la propiedad misma del logaritmo, ¿no? O sea, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, ¿no? La matriz es diagonal, digamos, ¿no? Y la traza es la suma de los elementos de la diagonal, ¿no? Entonces, si yo aplico un logaritmo al producto, tengo la suma de los elementos, ¿no? Entonces, tengo que la traza sea A una matriz, voy a poner aquí, sea A una matriz, se tiene la propiedad que la traza del logaritmo de esa matriz es el logaritmo del determinante de esa matriz, ¿no?
Ya, entonces mi matriz es una matriz cualquiera. Puedo aplicar las variaciones a esta, ¿no? Ahora, como la traza es una suma, puedo sacarla de mis derivadas, ¿no? O sea, tendré la variación de la suma es la suma de las variaciones, ¿no? ¿No? Que es un poco obvio, entonces tendré la traza del logaritmo de A, de la variación del logaritmo de A, y ahora tengo aquí la variación del logaritmo del determinante de A, ¿no? Entonces aplico ahí el determinante de A como si fuese una función compuesta, ¿no? Entonces tendré ahí, ¿qué cosa? La variación del logaritmo es lo mismo que la diferencial del logaritmo, ¿no? O sea, es la variación de lo que está dentro dividido lo que está dentro, ¿no? ¿Ya? Entonces tendré aquí de A dividido el determinante de A, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado, la variación del logaritmo de A es igual, ¿no? La variación de A dividido A, ¿no? Entonces tengo por este lado la traza de la inversa de A veces la variación de A igual a la variación de A determinante de A, ¿correcto? Correcto, sí. La variación del determinante de A. Súper. Bueno, pongamos entonces ahora, por lo que nos interesa aquí es encontrar la variación del determinante, ¿no? Entonces pongamos esto en lenguaje de índices, ¿no? El determinante lo voy a llamar como G mun u contraído con G mun u, ¿ya? Entonces tendré que la variación del determinante de A es el determinante de A, esa es la traza de A inverso, la variación de A, ¿no? O sea, tendré que la variación de G es el determinante a mi métrica, será G, que es el determinante, ¿no? Veces la traza de la inversa por la matriz, ¿no ven? Entonces, mi inversa es ¿quién? Por convención, mi inversa son los G mun u's con los índices covariantes, ¿no? O sea, G mun u, G arriba, ¿no? Con los superíndices mun u, ¿ya? Y la traza es la suma. Y sabemos que por la convención de Einstein, índices repetidos se suman, ¿no ven? Entonces tendré esto, G mun u, la variación de G mun u. ¿De acuerdo? Y ahora lo que nos interesa es la variación de la raíz de menos el determinante, ¿no? Entonces vamos de nuevo a aplicar lo mismo, tendremos menos un medio de 1 sobre la raíz de menos g, veces la variación de g, ¿no ve? O sea, usando el resultado que hemos derivado ahorita, ¿qué hora es? Unos 40 minutos, 45, ya. Sí, efectivamente no va a dar el tiempo para casi nada aquí, pero bueno. Un medio de 1 sobre raíz de menos g. Voy a poner este menos g de una vez, me estoy absorbiendo el menos. G mun u de G mun u, ¿ya? O sea, tengo un medio de raíz de menos g, G mun u, delta de G mun u. Pero mi G mun u está abajo, no es mi métrica, ¿ya? Y lo que me interesa es hacer la variación respecto de los índices arriba. Entonces, ¿qué es lo que sé para mi métrica? Y tenemos que G mu alfa lo voy a contraer con un G alfa nu. Entonces, ¿esto qué es? Estoy contrayendo el alfa con el alfa, ¿no? Arriba y abajo. Y esto me va a dar una delta Kronecker mu nu, ¿ya? Eso es una delta de Kronecker mu nu. Ahora, puedo hacer la variación de nuevo en ambos lados. La variación de S también. La delta de Kronecker, la variación de la delta de Kronecker es ¿cuánto? ¿Qué es la delta de Kronecker? Pueden pensar como una matriz de identidad si quieren, ¿no?
que solo tiene elementos 1 en la diagonal. Entonces, si yo varío eso, como si le estuviera tirando los diferenciales a cada uno de esos, la variación es 0. Entonces, aquí sigue la regla del producto, ¿no ve? Tendré G mu alfa veces la variación de G alfa nu, más G alfa nu veces la variación de G mu alfa, igual a 0, o sea, que G alfa nu, voy a hacer esto paso a paso, para no equivocarme. G mu alfa de G alfa nu es G alfa nu, G mu alfa, y ahora voy a multiplicar ambos lados por un G mu alfa, ¿ya? Entonces, aquí tendré simplemente 1, ¿no? Alfa nu igual a menos G alfa nu. Un beta lo voy a poner para no equivocarnos con los índices, ¿ya? Delta de G mu alfa y un G mu beta, ¿no? Entonces ahora puedo renombrar todos mis índices. El alfa lo voy a llamar mu. El alfa está libre aquí. Ajá. Tengo un G alfa beta. Entonces, esto al final de cuentas, la delta lo único que va a hacer es que colapse, ¿no? Uno con el otro. Entonces tendré delta de G beta nu igual G alfa nu, delta de G mu alfa, G mu beta, ¿no? Ahora el beta lo voy a llamar mu. El nu se va a quedar como nu. Y el mu, de nuevo aquí está repetido con este, ¿no? Está contraído, entonces lo puedo renombrar también, ¿ya? Entonces voy a tener que G mu nu, la variación del G mu nu contravariante, va a ser menos, aquí le llamaré G alfa nu, ahora G mu, perdón, G lambda mu, delta de G lambda alfa, ¿no? Ya puedo renombrar de nuevo mi lambda para llamarlo mu, mi alfa para llamarlo nu, y mi mu y nu también renombrarlos de un lado y del otro. Pero dejaremos esto así, ¿ya? Sí, mejor dejaremos esto así. Entonces voy a usar esta identidad que hemos derivado ahora en lo que teníamos para la variación de la raíz de menos el determinante, ¿no? Entonces teníamos que la raíz es, la variación de esto es 1/2 G mu nu delta de G mu nu, ¿lo ve? Voy a usar entonces esta identidad que hemos derivado ahora, tendré un menos 1/2 raíz de menos G, G mu nu, G alfa nu, G lambda mu, delta de G lambda alfa, ¿no? O sea, aquí el mu con el mu están repetidos, ¿no? Ay, siempre me equivoco con esto. El mu con el mu están repetidos, el nu con el nu también. Entonces, lo que me va a quedar aquí, si quieren, es una métrica G alfa lambda, ¿no? Tengo menos 1/2 de menos G, G alfa, perdón, lambda alfa, delta de G lambda alfa. Están contraídos los dos también, ¿no? Entonces, puedo renombrarlos para hacer mu nu de nuevo. G mu nu, ¿ya? Muy bien. Entonces, volvamos a nuestra definición para el tensor de energía momento. Voy a copiar esto de aquí. Entonces, el tensor de energía momento será 2, la derivada de la lagrangiana respecto, perdón, la variación lagrangiana respecto del G mu nu,
Ahora voy a poner directamente ese resultado, que es la variación de menos el determinante de la métrica, que va con un signo menos, ¿no? Entonces estoy poniendo un signo menos, el 2 con el 2 se anulan, la raíz de menos g con la raíz de menos g se anulan, y me queda simplemente L veces G mun U, y aquí voy a tener la redundancia, ¿no? Delta G mun U, delta G mun U, si quieren, ¿ya? Entonces voy a borrar eso. Muy bien, ese es el tensor de energía-momento para un campo de materia cualquiera, ¿ya? Entonces, bueno, de nuevo, vamos a escribir la ecuación de Einstein. Es lambda G mun U igual a 8 pi G T mun U. Y vamos a hacer una identificación, ¿no? Esto es geometría y esto es materia, ¿no? O podemos llamar curvatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación de Einstein? Y parafraseando a Wheeler, ¿no? Dice, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. ¿Ya? Eso es, ¿no? O la gravedad, ¿no? Ya. Esto, si no quiero escribirlo, pues esto queda un poco para posteridad, y la frase exactamente no me acuerdo, ¿ya? Pero es básicamente eso, ¿no? La parte de la izquierda influencia a la parte de la derecha, y la parte de la derecha también a la parte de la izquierda, ¿no? Decía así como, gravity tells matter how to move, and matter tells space-time how to curve, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora hagamos una descomposición, ¿ya? Este T mun U sirve para cualquier campo de materia, ¿no? Para absolutamente cualquier campo de materia. Muy bien. Ya, esta definición para el tensor de energía-momento. Muy bien. Pero en cosmología, una vez que estamos estudiando cómo es la dinámica del universo entero, siempre nos va a interesar entonces caracterizar el contenido de nuestra materia. Aquí estoy hablando de materia como cualquier tipo de materia, o sea, puede ser materia oscura, puede ser la materia bariónica, puede ser radiación, puede ser, qué sé yo, la constante cosmológica no, porque está metida aquí directamente, ¿no? Pero puede ser en principio cualquier campo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de constante cosmológica. Ustedes concordarán conmigo que da exactamente lo mismo poner este a la izquierda o a la derecha, ¿no? La puedo poner este con un signo menos al otro lado, ¿no? Y entonces ese término tendrá que corresponder con un tensor de energía-momento, cuyo tensor de energía-momento es la métrica en sí misma. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito al respecto más para el final de la clase. Bueno, pero como les decía, nos interesa caracterizar la materia o lo que esté en principio gravitando y expandiéndose dentro del espacio-tiempo y demás, como un fluido, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una descripción tipo a la dinámica de fluidos del tensor de energía-momento. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros podemos partir del hecho de la descripción relativista, si quieren, de que si quieren, yo tengo un vector cualquiera que está fluyendo por el espacio-tiempo, ¿ya? Que le voy a llamar, a este lo voy a llamar un lambda alfa, digamos, ¿ya? Entonces, de la misma forma en que hacemos en la geometría euclidiana y demás, a un vector yo lo puedo descomponer por sus componentes, ¿no? ¿Cómo hago para descomponer por las componentes un vector en 3 dimensiones? Simplemente multiplico a mi vector, ¿no? por cada uno de los versores, digamos, o por cada uno de los versores que están en cada una de las direcciones, ¿no? Eso se puede hacer para cualquier tipo de sistemas. No sé si se acuerdan que el método SU donde debió ver, ¿no? ese asunto de Frenet-Serret, ¿no? Para descomponer un vector y demás, para hacer unas triadas siempre y demás. Se puede hacer exactamente lo mismo para un vector en 4 dimensiones. De esta vez entonces me interesará
yo caracterizar a mis observadores de tipo tiempo por una normalización que va a ser la velocidad de la luz, ¿no? Una vez que estamos haciendo C igual a 1, entonces haré que la velocidad de un observador cualquiera, aquí, voy a decir, voy a llamar un BMU, se va a ser siempre normalizada, ¿no? Entonces voy a tener que la norma de esto va a ser igual a 1, ¿ya? Por eso he elegido mi componente, la métrica y demás, o mi notación como 1 menos 1 menos 1 menos 1, ¿no? Para que esto sea igual a 1. Muy bien. Bueno, entonces, dado esto, puedo hacer un truco bien sucio, que es descomponer mi vector en 4 dimensiones en una proyección en la dirección temporal y otra proyección en la parte espacial, ¿ya? O sea, puedo hacer proyecciones, efectivamente. Entonces, puedo construir un lambda mu, digamos, que sea la contracción de este lambda alfa con la velocidad en esa dirección. En la dirección de la velocidad, ¿no? Estoy contrayendo este y estoy proyectando todo en la dirección de la velocidad que está a lo largo de la dirección temporal, ¿no ve? Aquí le puedo sumar mi lambda mu inicial y restar esta proyección, ¿no ve? Entonces lo mismo, ¿no? Digamos, si quieren, estoy sumando y restando la misma cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, a este individuo de aquí, le voy a llamar un H, sí, un H, perdón, no, le voy a llamar K, mejor. Un K alfa mu, y voy a llamar un H mu nu como G mu nu menos el K mu nu, ¿ya? De esta forma, estoy haciendo definiciones, ¿no? Puedo entonces escribir mi lambda mu como siendo mi lambda alfa veces K alfa mu más eh, un lambda alfa veces el H, ¿no? Alfa mu, ¿correcto? O sea, volviendo a lo que teníamos antes, tendré, por las definiciones que he usado, tendré un B alfa B mu más un lambda alfa. Aquí, cuando tengo los índices uno arriba y otro abajo, la métrica se vuelve una delta de Kronecker nomás. Alfa mu menos B alfa mu, ¿no ve? Que es justamente lo que teníamos, ¿no? Lambda alfa con delta alfa mu es lambda mu, ¿no? Bueno, entonces esta es la descomposición para cualquier vector en 4 dimensiones a lo largo de una dirección espacial y una dirección temporal, ¿no? Puedo hacer entonces lo mismo para un fluido, cuando ya no tengo un vector, sino un tensor, ¿ya? Podemos hacer, obviamente, voy a poner solo esto por completeza, ¿ya? H mu nu y K mu nu son proyectores, ¿ya? O sea, eso les dejo como tarea, solo para reforzar, digamos, alfa nu, esto es alfa H mu nu, y lo mismo con el K, ¿ya? Son proyectores mismos, ¿no? En una dirección, ¿ya? Entonces podemos hacer lo mismo para un T mu nu, y de la misma forma en que una matriz cualquiera, ¿no? Se puede
descomponer en sus componentes irreducibles, ¿no? O sea, puedo hacer una que tenga que ver con la traza, otra parte con la parte sin traza, una parte simétrica y demás. En este caso me interesará descomponer en la dirección tiempo-tiempo, en las direcciones espacio-espacio y ver qué es lo que pasa con un fluido arbitrario, ¿ya? Muy bien. Entonces puedo escribir mi T mu nu como un ρ, ese es V mu, V nu, más un Q, mu, V nu, menos Q nu, V mu, más un pi, mu nu, menos un P, H mu nu, ¿ya? Donde este ρ es la densidad de energía, que es mi componente 0,0, si quieren, del tensor energía-momento. Puedo directamente encontrar cómo es la densidad de energía en términos del tensor energía-momento, multiplicándole B's y haciendo todas las proyecciones, ¿no ve? Esto entonces tenemos que ρ es el T mu nu, V mu, V nu, ¿no? Mi P es la presión isotrópica. De nuevo, esto les dejo como tarea. El P es 1/3 de T mu nu, H mu nu. 1/3 les he dicho, ¿no? No medio, 1/3. Ya el Q mu, o Q alfa, le llamaré así, es el flujo de calor, que son las componentes tiempo-espacio. O sea, son la primera línea y la primera columna, si quieren, pensando en términos de matriz, ¿ya? Que también se llama densidad de momento. Este es entonces, esto es un Q alfa, T mu nu, V mu, H nu alfa, ¿ya? Y finalmente este pi, lo voy a llamar ahora con índices arriba, es la presión anisotrópica, ¿ya? O sea, el pi mu nu es un T alfa beta, H alfa mu, H alfa nu, más un P, H mu nu, ¿ya? Muy bien, ese es un fluido general, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer una vez que no nos gustan mucho los casos tan generales, ¿no? Ecuaciones de Navier-Stokes y demás cosas? Podemos partir para el caso ideal, ¿no? Y decir, bueno, vamos a caracterizar toda nuestra materia como un fluido perfecto, ¿ya? Para un fluido perfecto, entonces vamos a tener mi T mu nu, que va a ser ρ, V mu, V nu, menos P, hemos dicho H mu nu, ¿no ve? Como el H mu nu era el G mu nu menos V mu, V nu, entonces puedo decir que esto es ρ más P, V mu, V nu, menos P, G mu nu, ¿no? Excelente. Ahora, veamos cómo un campo cualquiera se puede escribir en términos de las componentes o de un tensor de energía-momento para un fluido perfecto. Tenemos dos más. Ya. Por ejemplo, tomemos el campo escalar real, donde tenemos una lagrangiana, lo voy a llamar phi, ¿ya? Que va a ser un medio de phi, de la derivada de phi respecto de alfa, arriba y abajo,
menos un potencial, ¿no? O sea, tenemos la energía cinética menos un potencial que va a depender de ese phi, ¿ya? Vamos a encontrar entonces el tensor de energía-momento. Tenemos que el tensor de energía-momento, lo voy a copiar lo que teníamos aquí arriba, es 2, la variación de L respecto a G1 menos L G1, ¿no? Entonces vamos a hacer la variación de nuestra lagrangiana respecto del G1, ¿ya? Aquí tengo entonces un medio, la variación de phi alfa, phi, alfa, respecto de G1, menos la variación del potencial, ¿no ve? Y la variación del potencial es ¿qué cosa? Tengo un escalar directamente ahí, ¿no? Entonces no va a variar con el espacio-tiempo, ¿ya? Entonces esto va a ser simplemente, aquí tengo si quieren el coma alfa, phi, alfa, ¿no ve? Que depende de las derivadas, o sea, sí depende del espacio-tiempo. Lo puedo considerar como un cuadrado, ¿no? Entonces la derivada del cuadrado, la variación del cuadrado, te va a bajar un 2 ahí, ¿no? Tengo entonces aquí, perdón, puedo hacer lo siguiente, ¿no? El delta de phi alfa, phi beta, g alfa beta, dividido 2, delta g1, ¿no? Entonces aquí tendré un medio de phi alfa, phi beta, delta g alfa beta, delta g1, y esto es un medio de phi alfa, phi beta, delta alfa mu, delta beta nu, que esto es un medio de phi mu, phi nu, ¿ya? Por tanto, mi tensor de energía-momento va a ser phi, mu, phi, nu, menos mi lagrangiana era un medio de phi alfa, menos el potencial, y g mu, ¿correcto? Ese es el tensor de energía-momento con campo escalar real, ¿no? Ahora vamos a comparar esto con lo que teníamos para el fluido perfecto. Teníamos ρ menos P en V mu, V nu. Esto era ρ más P, ¿no? Menos P en G mu nu, ¿ya? Entonces esto tiene que corresponder con el P, y esto en cierta forma tenemos que encontrar que corresponde con la primera parte, ¿no? Entonces primero vamos a decir que el P va a ser un medio de phi, alfa menos el potencial, muy bien. Y por otro lado, vamos a tener que encontrar cuál es la componente proyectada en el tiempo-tiempo, ¿no ven? Bueno, entonces podemos partir del hecho de que nuestra velocidad tiene que estar normalizada, ¿ya? En el sentido de que la velocidad contraída consigo misma tiene que ser 1, ¿ya? Ahora, este campo escalar, en particular, ¿no? La derivada del mismo, no necesariamente está normalizada. Entonces vamos a definir una velocidad normalizada como la derivada de mi campo escalar dividido la norma del mismo, ¿no? O sea, estoy normalizando lo estoy normalizando, ¿ya? Phi beta, phi beta. Muy bien, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa tener ρ más P, V mu, V nu, ¿no? Y ahora que ya he definido mi velocidad, tendré esto, y ya sé quién es el P también, pero lo voy a dejar como P todavía. Ρ más P, tendré phi, mu, phi, nu,
Y todos estos dividido phi alfa, phi alfa, phi beta, phi beta, ¿ya? Pero creo que así no voy a llegar a ningún lugar, así que olvídense lo que les he dicho en el último minuto. Voy a hacer más bien el camino opuesto, ¿no? Voy a llamar a mi phi alfa, entonces como la norma, esa es la velocidad, ¿ya? Entonces, tendré que mi tensor de energía-momento, que era phi, mu, phi, nu, menos, ya le llamaré P aquí, G mu nu, tendré que esto entonces es phi alfa, phi alfa, phi beta, phi beta, V mu, V nu, menos P, G mu nu. ¿De acuerdo? Y entonces tengo la raíz de la norma veces la raíz de la norma, eso me da simplemente la norma, ¿no? O si quieren, esto me va a dar simplemente phi alfa, V mu, V nu, menos P, G mu nu. ¿De acuerdo? Entonces, el phi alfa tiene que ser igual a ρ más P, ¿no ve? Porque esto de aquí es ρ más P. Y ahora ya sé quién es mi P. Eso tiene que ser ρ. El P era simplemente la lagrangiana, ¿no ve? Menos un medio, perdón, esto es ρ más un medio de phi alfa, menos B de phi, ¿no ve? Entonces este un medio va al otro lado con menos un medio y me va a quedar simplemente un medio de phi alfa más V de phi es igual a ρ y listo, ¿no? Ya puedo escribir el T mu nu en términos, digamos, de phi, en términos del fluido perfecto. Muy bien. Ahora, muy bien, entonces, bueno, volviendo un poquito a la ecuación de Einstein y a lo que estamos diciendo, el término cosmológico y demás, ¿no? Voy a poner esto en otro color porque es parte de otra discusión, si quieren. R mu nu menos un medio de G mu nu R más un lambda de G mu nu es igual a 8 pi G T mu nu. Puedo escribir esto como R mu nu, o sea, la relatividad general sin término cosmológico igual a 8 pi G T mu nu menos un lambda de G mu nu, ¿no ve? Entonces puedo considerar que el tensor de energía-momento asociado a la expansión del universo, a la expansión acelerada del universo, si quieren, a la energía oscura, digamos esto, será entonces el potencial, ¿no? O sea, una constante, evaluada en el estado base, o sea, la energía del vacío, si quieren, veces un delta alfa beta, que es lo mismo que si yo bajo los índices, va a ser G mu nu, nomás, ¿no? Y esto, o sea, la energía del estado base, vacío en qué sentido, digo aquí, ¿no? Tenemos un campo escalar, ¿no ven? Que tenemos entonces aquí, mejor hablaremos en términos de la lagrangiana, ¿ya? Tenemos aquí el campo escalar que tiene un término cinético, ¿no ven? Que va con las velocidades, si quieren, y otro que es el término de la energía potencial, ¿no ven? Entonces, si yo hago que mi campo escalar, o que si lo que esté estudiando no tenga energía cinética, implica que solo tiene energía potencial, ¿no ven? Y eso en particular pasa cuando
tenemos un vacío, ¿no? O sea, ni siquiera el efecto Casimir, ¿no? Si tenemos dos placas cargadas que generan una fuerza una con la otra, simplemente por la separación, ¿no? Los dos placas de un conductor que tienen una energía del vacío contenida ahí, que se llama el efecto Casimir, ¿ya? Y a medida que uno va aumentando la distancia, depende de la distancia, si quieren, esa fuerza, la fuerza aumenta también, ¿ya? Una cosa bastante contraintuitiva, que de hecho se asemeja a lo que pasa con el universo, ¿no? Se va creando energía a medida que el espacio-tiempo se va expandiendo y se va creando energía en forma de energía oscura, ¿no? O sea, por eso la gente que hace teoría cuántica de campos, que metida en cosmología, está metida en el terrible problema de que la energía del vacío, cuando uno toma el espacio-tiempo, es muchísimo más grande de lo que medimos en el espacio, en el universo en sí mismo, ¿no? Que es la constante cosmológica, y ese es un problema pesadísimo en cosmología, ¿ya? Pero bueno, podríamos considerar entonces que el término cosmológico es efectivamente la energía del vacío de un campo escalar, si quieres, ¿no? Entonces, lambda es energía del vacío. Pondremos esto así. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Unos 15 minutos, ¿sí? Ya. Unos 10 minutos, ya. Bueno, sí creo que he sido muy detallado en esta clase, que no he podido ni abarcar la mitad de lo que quería, en fin. Bueno, ahora que ya hemos hecho no preludio, no interludio si quieren, sino unos 2/3 de la clase de relatividad general, medio de cosmología, hablaremos de lo que pasa con el universo, ¿no? O sea, de las ecuaciones de Friedman, ¿ya? Entonces vamos a partir de nuestra métrica, ¿no ve? Que era un dt al cuadrado menos un a al cuadrado de t, un d menos kr cuadrado más r cuadrado de omega al cuadrado, muy bien. Y nos vamos a preguntar cómo se modifican las ecuaciones de Friedman, o sea, vamos a grabar, ¿no ve? Todo esto que hemos descrito ahora en relatividad general y calcular las ecuaciones de Einstein para esta métrica, ¿ya? O sea, tendré en las ecuaciones de Einstein. Tendré entonces aquí mi R mu menos un medio de G mu nu R más lambda G mu nu, si quieren 8pi G T mu nu. ¿Lo ven? Ahora calcularemos cada una de las componentes, solo por completeza voy a copiar lo que teníamos aquí para el R mu nu y calcular directamente cuáles son las componentes. ¿Lo ven? ¿Dónde está? Aquí. Ya. Duplicate. Poner esto aquí. Y borrar estos. Entonces vamos a calcular la primera ecuación de Friedman. Obviamente aquí las ecuaciones de Einstein, como he dicho, son 10 ecuaciones diferentes, ¿no? Voy a calcular la primera entonces, para el GR00. Tendré entonces aquí, este alfa sigue ahí, el mu y el nu son 0, menos alfa 0, alfa nu, más alfa 0, 0, beta, alfa, beta, menos beta 0 alfa, alfa 0 beta, ¿no? Muy bien. Calcularemos directamente los símbolos de Christoffel. Esto yo les aconsejo que lo hagan en matemática con el script que les ha pasado el Mirko. Y si tienen tiempo y tienen una tarde libre, pueden calcular los componentes independientes también. Calcularemos el alfa 0, 0, ¿ya?
Esto es un medio de G, alfa le llamaré a este beta, o sí, beta está bien. Ahora tendré un 0 alfa 0 menos perdón, 0 beta 0, un beta 0 0 más un G00 alfa, ¿no ven? Ahora, directamente, ¿no? ¿Quién es mi G00 en la métrica? Es la componente tiempo-tiempo, ¿no? O sea, es simplemente 1, ¿ya? Ahora, ¿quién es mi componente 0,1 o 0i, si quiere? No tengo componentes fuera de la diagonal, son directamente 0, ¿no? Entonces, mi métrica aquí es diagonal. Tengo una componente 0, 0, una componente RR, una componente teta, teta y otra componente phi, phi, ¿no ven? Entonces, aquí, más aún, ¿no? La única parte que depende del tiempo es la parte espacial, ¿ya? Y este subíndice 0 son derivadas respecto del tiempo. Pero aquí estoy considerando componentes temporales, ¿no ve? Entonces, todas las derivadas del tiempo aquí van a ser directamente 0, ¿no ve? La componente 0, 0 no depende del tiempo y las componentes fuera de la diagonal son directamente 0. Entonces, estos dos son 0, ¿ya? Y me queda simplemente un medio de G alfa beta G00 alfa, ¿ya? Y el G00 es ¿quién? Es 1, ¿ve? La derivada de 1 respecto de t, respecto de x, respecto de manzana, si quieren, es 0, ¿no? Entonces este individuo es 0, ¿no? Directamente ya puedo, entonces, anular algunos términos de aquí. Duplicate. Entonces, este tipo es 0, este tipo es 0, ¿no? Una hojita más. Voy a escribir esto aquí. Ay. R00 es menos alfa 0 alfa. Esto es 0, ¿no? Ay, no sé qué he hecho. 0. 0 menos beta 0 alfa. Alfa 0 beta. Bueno, ahora calculemos los componentes espaciales, ¿no? Ahora voy a tener I0J, porque convengamos que cuando alfa es 0, esto es 0, ¿no ve? Cuando alfa es 0, esto es 0 y esto es 0, ¿no? Entonces tengo que calcular cuando alfa y beta son diferentes de 0, o sea, son índices espaciales. Aquí tendré un medio de G y K, si quieren. La derivada de el G0K respecto de J menos la derivada de GJK respecto de T más la derivada de G0J respecto de K. Ahora, directamente, este de aquí es 0 porque mi métrica es diagonal, ¿no ve? Este de aquí es 0 porque mi métrica es diagonal. Aquí me he equivocado, ¿no? Esto es más y esto es menos, ¿ya? Y me queda simplemente un medio de G y K, GJK, de 0, ¿no? GJK es espacio-espacio, ¿no? Entonces, las únicas derivadas, perdón, los únicos términos de la métrica que dependen del tiempo aquí son las componentes espaciales. Entonces, esto de hecho es distinto de 0 siempre que J y K sean iguales, ¿no? O sea, que sean los mismos elementos, ¿no? Y peor todavía, aquí tengo estoy subiendo el índice, ¿no? O sea, tendré una delta eventualmente, ¿ya? Lo dejaremos así, ¿ya? Ahora,
escribíamos esto en términos de directamente nuestro elemento de línea, teníamos de t al cuadrado menos al cuadrado t, esto es de r al cuadrado, 1 menos kr más r al cuadrado de omega al cuadrado, ¿no ve? Entonces tenemos que la derivada pondremos esto, a ver. Ya, voy a escribir directamente la derivada, mejor, ¿ya? Vamos a tener es un poquito largo de hacer, sin embargo, va a ser simplemente a punto respecto de a delta y j, ¿ya? ¿De dónde sale esto? Vamos a hacer, voy a hacer solo dos casos, ¿ya? Si tenemos el GRR respecto del tiempo, ¿no ve? Aquí tendré que mi GRR va a ser esto. GRR es menos al cuadrado de t dividido 1 menos kr al cuadrado, ¿no? Entonces, si lo derivo respecto de r, me va a salir 2 a punto veces a, ¿no ve? Dividido 1 menos kr al cuadrado, más a menos al cuadrado por la derivada, ¿no? Del, del denominador y demás, pero la parte de arriba, o perdón, el GRR covariante es la inversa, ¿no ve? Directamente, entonces va a ganar un 1 menos KR al cuadrado ahí, ¿no ve? Entonces va a eliminar ambos y nos va a quedar simplemente a punto sobre A, ¿ya? Y claro, aquí el E es independiente del tiempo, ¿no? Entonces queda ahí, ¿no? Sí, un minuto, ya. Muy bien, entonces tendré que el GRR 0 es menos a punto A 1 menos KR al cuadrado, ¿no? El GRR es menos al cuadrado, perdón, menos 1 menos KR al cuadrado, ¿no ve? Entonces, esto de aquí, menos con menos se anulan, me va a quedar simplemente a punto sobre A, ¿no ve? Pueden hacer lo mismo con las otras componentes y demás, ¿ya? Y entonces, mi R00 va a quedar como, tendría aquí un menos alfa 0 menos beta 0 alfa 0 beta, ¿no? Sí. Muy bien. Esto queda entonces como la derivada respecto del tiempo. Bueno, voy a escribir esto y hagan después en su casa, ¿ya? 3 a puntos sobre A. Ahora queda R, ¿no? Y para calcular el R tenemos que saber inmediatamente o necesariamente cuáles son las componentes espaciales del tensor de Ricci, ¿no? Puede entonces calcular también que las componentes espaciales del tensor de Ricci son menos A 2 puntos sobre A más 2 a punto A más 2K sobre A al cuadrado delta y J, ¿ya? Entonces, si esto sí les voy a dejar como tarea, R y las ecuaciones de Einstein, ¿ya? O sea, vamos a tener dos ecuaciones en general, ¿no? Vamos a tener una para el R00 y otra para el RIJ, y una vez que aquí tenemos un delta, ¿no ve? En realidad van a ser las mismas ecuaciones para el R11, R22 y R33, ¿no? Porque tenemos 11, 11, 11. Tenemos solamente dos ecuaciones que se llaman ecuaciones de Friedman, y les dejo eso como tarea, que ya la próxima clase voy a empezar partiendo de esas dos ecuaciones, ¿ya? Muy bien, chicos, ¿preguntas?
A ver si tienen el chat, sí. Bueno, no sé si tienen igual alguna pregunta en el chat, tal vez si tienen alguna duda o consulta, también pueden dejarla escrita o pueden abrir su micrófono. Bien, entonces parece que no hay dudas en ese. A ver, ahí hay una. Por favor, ¿puedes subir los apuntes al Drive? Sí, puede. De hecho, bueno, no sé si has revisado igual los demás, pero ya hay apuntes subidos. De hecho, de esto han subido apuntes de la anterior sesión también y una introducción a cosmología. También de perturbaciones de agujeros negros, pues están ahí subidos los códigos que mencionaba. Y de cuerdas todavía no ha subido, pero me parece que iba a subir. Entonces puedo revisar igual el Drive y eso. Entonces creo que no hay más dudas o consultas, así que nada, agradezcamos la participación de Miguel. Ya, Sí, mañana es virtual. Mañana Eso es- tal vez puedo mencionar, pero bueno, ahorita vamos a tener una clase en unos 25 minutos, creo, la siguiente. Pero por si acaso, para los que vienen presenciales esto, ¿no? Para los virtuales no cambia nada. Mañana, como es feriado, va a ser todo virtual. Y el sábado, bueno, para todos también es todo virtual, ¿no? Entonces, mañana y pasado sería todo virtual. Y el lunes volveríamos a presenciales, pero bueno, ahorita tenemos otra clase en unos 25. Bien, gracias. Hasta las 11, no, a las 11, sí, ¿no?